Los horrores de Caddo Lake. Final explicado. Si no has visto esta película, vele, vale la pena. Y si ya la viste, te voy a explicar su final. Todo comienza cuando una niña desaparece. Esto en Caddo Lake, es decir, el lago de Caddo. Ella se había ido en busca de su hermana, pero simplemente desaparece como si se lo hubiera tragado la tierra, como si nunca hubiera existido. Su hermana, quien tiene problemas con su madre y que nunca se sintió parte de la familia que ella hizo con su padrastra, decide ir a buscar a su hermana. Mientras esto sucede, vemos otra historia que en un principio parece completamente distinta. Un chico que tiene un misterioso ataque, el cual es como una sensación de algo. Esto ya le había pasado a su madre. Su madre, quien tristemente ya había fallecido. Él se da cuenta que esos ataques se dan cuando el lago se vacía. Es así que comienza a investigar y logra encontrar un lugar misterioso, donde al acceder a él, uno puede viajar en el tiempo. De esta manera, él viaja al pasado y encuentra a la niña perdida. Está lastimada y él la entrega con unas personas para que la ayude. Y después de eso, regresa al sitio donde se puede viajar en el tiempo para intentar regresar a su hogar. Pero en vez de regresar a su época, va al futuro. Mientras tanto, la hermana de la niña perdida también llega a ese misterioso lugar donde se viaja en el tiempo. Y tras varias vueltas, llega a la época donde su madre era joven y su padre había desaparecido. En ese lugar, se da cuenta de que su hermanita había viajado muchos años al pasado, había hecho una vida bastante feliz y plena, se había casado, había tenido un hijo, y ese hijo era su padre. Es así que se encuentra con su madre y con su yo de pequeña. Y luego de eso, viaja otra vez en el tiempo y por fin regresa a su época. Es así que en su época ya está por fin ella y su padre joven perdido. Pero como todos piensan que él estuvo relacionado con la desaparición de su hermanita, él intenta escapar y al final termina ahogado en el lago. De esta manera, la chica se da cuenta de que su padre nunca la abandonó, que simplemente había viajado en el tiempo, que su hermanita, quien era adoptiva, a la cual tanto quería, había vivido una vida plena en el pasado y era su abuela, la madre de su padre. Y con esto, se da cuenta que tenía una conexión más grande con su familia. Se da cuenta que tenía que cambiar, amar a su madre y ser una buena hija. Es así que en resumen, el padre se llama Paris. Él está traumado y obsesionado por el fallecimiento de su madre, quien todos creen que tenía un tipo de enfermedad, pero realmente ella era una viajera del tiempo. Había viajado del futuro al pasado y quien la había llevado al pasado era su propio hijo. Es así que al final, él cierra su ciclo. Él nunca dejó de luchar para regresar con su familia, con la mujer que amaba y por una hija que ni siquiera sabía que estaba a punto de nacer, pero aún así quería volver con ella. Por otra parte, su hija, quien nunca se había sentido conectada con su madre y con su padrastro, y solo llevaba su relación con su hermanita Ana, quien, te repito, no tenía conexión de sangre con ella. O bueno, eso parecía, porque realmente esa hermanita, a la cual ella adora, termina siendo su abuela y la madre de su padre. Es así que Paris logra entender lo que pasó con su madre, una viajera del tiempo, que no estaba enferma ni loca. Y su hija, Ellie, logra darse cuenta que su padre nunca las dejó y que tristemente murió en el futuro. Y su madre se da cuenta de todo esto. Es así que en el lago existe una zona misteriosa donde puedes viajar en el tiempo, pero no siempre, solo en ciertas épocas. Y ahí es donde viajaron Paris, Ellie y Anna. Paris es el papá, Ellie es la hija y Anna es la abuela. Es así que en resumen, ahí está la abuela, el hijo y la nieta. Y todo tiene que ser como tiene que ser. Incluso con Daniel, quien era una buena persona y era pareja de su madre de Ellie, pero que Ellie nunca había querido. Realmente era su bisabuelo, porque era el padre de su hermana. Con esto nos dejan claro que las conexiones son más grandes de lo que nos damos cuenta y logran cruzar el tiempo y el espacio. Y que si un día hay viajes en el tiempo, tal vez estamos tan ligados, que todo está tan conectado que no podemos cambiar absolutamente nada. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.